Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente al domingo de la Santísima Trinidad, día 30 de mayo de 2021, es el siguiente. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Pero como soy bueno, aunque bueno solo es Dios, pero yo también, vamos a dejarlo en la segunda sección. Si eres valiente, apréndetelo entero. Y entonces la segunda sección quedaría: habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Se trata, ya digo, de Romanos 8:15. Este versículo tiene relación directa con Gálatas capítulo 4, versículo 6. Lo que pasa es que en Gálatas es el Espíritu el que clama Abba, Padre en nosotros. También nos habla de la filiación adoptiva de hijos de Dios, Efesios 1:5, y asimismo pues la primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Este versículo recoge, según Juan Pablo II, el don de piedad. Este don de piedad, y te aconsejo que te mires la catequesis que dio en la audiencia general de los miércoles, en una de las audiencias generales de los miércoles, en concreto la del 3 de abril de 1991, en la que habla muy bien, por cierto, y muy sintético sobre los dones del Espíritu Santo. La carta a los romanos es una de las más importantes, si no la más importante de San Pablo. Está compuesta probablemente en Corinto hacia el año 57-58, es inmediatamente o casi inmediatamente posterior a Gálatas y se inscribe también como Gálatas dentro de la polémica con los judaizantes. Gálatas es una carta más apasionada, Romanos es una carta más serena, y también nos da una perspectiva universalista del cristianismo. ¿Y por qué se dirige a los romanos? Bueno, pues Roma es el centro del imperio. Había había judíos en Roma que fueron expulsados, desde el año 63 a.C., en que Pompeyo conquista el territorio de Palestina para Roma, y en el año 48-49 el emperador Claudio dicta un edicto, según Tácito, por las disputas por un tal Cresto, que se supone que serían las disputas entre cristianos y judaizantes, o cristianos o judíos convertidos al cristianismo y judíos hoy diríamos ortodoxos. Y después de este decreto, pues muchos judíos salen de Roma, entre otros Áquila y Priscila, que se encontrarán con Pablo y serán grandes evangelizadores. Pero probablemente a los pocos años, a la muerte de Claudio prácticamente, pues este decreto queda en vigor porque queda sin valor, porque las aguas se apaciguan un poco. En Roma había cristianos judaizantes, había judíos, había cristianos que venían de la gentilidad, etcétera. Había de todo, y sobre todo era la capital del imperio y era por donde se podía irradiar el cristianismo a todo el imperio. Esta carta le gustaba mucho a Lutero, igual que Gálatas, por aquello de la justificación por la fe, aunque Lutero olvidó el pequeño detalle que San Pablo no habla de la justificación solo por la fe. Esta carta cita a Habacuc, el justo vivirá por la fe, etcétera, ¿no? Esta carta también es muy famosa porque hay algunos puntos doctrinales que son fundamentales en nuestra fe, y muchas frases que se han incorporado, por ejemplo, a la liturgia. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, previa a la oración del Padre Nuestro en la Santa Misa. Otras frases famosas de esta carta a los romanos, por ejemplo, cita un salmo que habíamos visto en la Biblia en casa, el Salmo 31:2. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño, del que te acuerdas perfectamente, ¿verdad? Bien, también hay otras frases famosas de esta carta a los romanos, como por ejemplo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, o no me avergüenzo del Evangelio, que el salario del pecado es la muerte, o por ejemplo, ¿quién nos separará del amor de Dios? En Romanos 8:35, o la famosa secuencia
cómo invocarán si no han creído, cómo creerán si no han oído y cómo oirán si nadie les predica, en el capítulo 10, versículo 14 y siguientes. Bien, este versículo que nos ocupa, el 15 del capítulo 8, está dentro de un bloque que podríamos establecer en los capítulos 5 a 8 y dentro de él pues los 17 primeros versículos del capítulo 8 que nos hablan de la vida en el Espíritu. Veremos también algo del León Dufour, sobre todo del vocablo Hijo de Dios, y también pues algunos parágrafos del catecismo de la Iglesia Católica que citan este versículo. También hay una mención a este versículo en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II sobre la liturgia. Y nada más, así que ya sabes, adelante con la Biblia.